Bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a leer mi columna que sale en la última página de esta edición de la revista Semana, que para mi gusto es absolutamente histórica porque, como ustedes pueden ver, cada columnista de los que habitualmente escribimos en la revista, por esta vez estamos acompañados de otro columnista, un líder social o lideresa social. Cada uno de nosotros tiene al lado de su columna la columna de un líder social, de modo que es una revista absolutamente histórica, me parece a mí, porque al fin consigue que voces reales de Colombia, voces apartadas de Colombia, de las regiones olvidadas de Colombia, la verdadera Colombia, en realidad la Colombia que no vemos muchas veces en los circuitos bogotanos que generalmente determinan a esa otra Colombia, esa verdadera Colombia de campesinos, de mujeres afro, de personas valientes que se tienen que enfrentar a un montón de peligros y amenazas. Esa Colombia está representada en esta revista como nunca antes había visto que sucediera en la prensa. Ojalá los medios colombianos fueran así de democráticos siempre, en todas las ediciones. Millones de gracias a Semana, millones de gracias al director Alejandro Santos. Todo esto hace parte del movimiento Un Líder en Mi Lugar, un movimiento para que todos los líderes puedan tomarse las tarimas, los escenarios, los espacios que gente que pueda tener audiencia tiene, para que precisamente veamos que un líder social no es una cifra abstracta, que el asesinato a un líder social no es simplemente un conteo, sino que es la historia que se acaba de un ser humano, de una persona, en este caso como Ricardo Esquivia, mi amigo, que es quien me acompaña. Les recomiendo muchísimo la columna de Ricardo, es realmente una gran columna, una extraordinaria columna, su historia de vida, las luchas en las que se inspira, la defensa permanente que ha hecho de su comunidad. Léanla. Además, Ricardo se estrena como youtuber porque logró grabarse mientras leía la columna, y voy a alojar ese video también en mi página de Facebook. Está ya alojado en el Facebook de Semana, para que puedan ver y oír también la columna del gran Ricardo Esquivia, mi amigo. Para que ustedes vean que esto de los líderes sociales es en serio, y como ya seguramente oyeron a María Jimena Duzán, una de las invitadas de esta edición, fue víctima ayer de un atentado en Barranquilla. De manera increíble atentaron contra la vida, aquí está, de Mayerly Angarita, aquí la pueden ver. Es precisamente la persona que sale en una columna al lado de María Jimena. Fíjense una cosa, Un Líder en Mi Lugar fue lanzado con un reggaetón que pusimos en mi canal de YouTube. Hola, soy Dani, un reggaetón en el que youtubers y líderes sociales cantábamos una canción. Después de grabar ese reggaetón, atentaron contra Francia Márquez, antes de que saliera el reggaetón, pero quiero decir, en ese episodio nos impresionó a todos que un personaje con el que grabáramos fue víctima de un atentado. Y ahora sucede lo mismo en este segundo episodio de Un Líder en Mi Lugar, esta vez con Mayerly Angarita, de modo que es verdad, vienen por ellos. Es aterradora la manera en que están matando a nuestros líderes sociales, y es responsabilidad de todos rodearlos, no dejarlos solos, abrazarlos y estar con ellos y protegerlos a ellos. Queridos amigos, dicho esto, procedo entonces a leer la revista, la columna, que esta vez se llama Malo como el fiscal, que tuvo ese hashtag en Twitter, y en Twitter realmente pues le fue muy bien a ese hashtag porque la gente lo empezó a alimentar, y que por esta vez dice así. Me están diciendo que el volumen está regular. ¿Cómo lo están viendo? ¿Ahí me oyen mejor o no? Hola, a ver, díganme por favor si oyen o si empiezo a gritar un poco más. ¿Listo? A ver, listo. Creo que ahí estamos. Señores, voy a leerles entonces. No se escucha, me dice Diego Alonso Valera, pero no sé si esa cosa sea cierta o sea uno de esos saboteos. A ver, ¿saben qué vamos a hacer? Me voy a quitar esto de acá. Y díganme por favor si ahora me oyen un poco mejor. ¿Sí se oye mejor o no? Espero que sí. Bueno, muy bien, aquí vamos. Malo como el fiscal, se llama mi columna del día de hoy. 7 días en Colombia equivalen a 12 años en Suecia, a un siglo en Alaska. Lo constaté en carne propia esta semana, cuando además sentí que amanecía en el año 2000.
de nuevo hablaban de falsos positivos. Santa Fe estaba otra vez en el último lugar de la tabla y por un momento pensé que volvería a circular la revista Elenco. La única diferencia era que por aquellas épocas no reinaba la sensación de desgobierno que existe hoy. Que Iván Duque renuncie como el fiscal, me dijo un colega. Me opongo, se metió otro colega. Me opongo, se metió otro colega, porque no sé quién es Iván Duque. ¿Quién es? En una misma semana, y como si se tratara de un guiño a Game of Thrones, el exfiscal Montealegre y el expresidente Uribe se trenzan en una guerra a muerte de personas de talla baja, que, valga la redundancia, le resta altura al debate. El gobernador de Antioquia lanza una política de antienvejecimiento y cita casos de éxito mencionados en el Antiguo Testamento como Noé, Matusalén y Roberto Gerlain, entre otros personajes bíblicos. El cacique César Gaviria visita al cacique Fuachar en Barranquilla y no solo negocian una alianza electoral para reencauchar a sus respectivos delfines, sino que más grave aún, documentan el momento con una foto en que Gaviria aparece copita en mano, exhibiendo de modo casi erótico un importante trozo de la pierna. No es solo ponerse media negra en tierra caliente. No es solo que a dicha media se la trague el zapato por el talón, es que la pantorrilla quede tan expuesta ante don Fuad como en su momento su hijo Simón lo estuvo al escándalo de Odebrecht. En la reunión, Gaviria lanzó la famosa frase: a Petro no le gana uno con corbata, pero sí uno con cachucha, lo que Char leyó como un guiño a Julio Comesaña. Pero el expresidente se refería en realidad a su hijo Alex, o quizás a su propio vástago Simón, a quien no le cabe el país en la cabeza, pero sí la cabeza en la cachucha, algo es algo. La pregunta es, ¿se calará Petro la boina con que se cubría en otros tiempos el chichón humano para enfrentar este embate? Y por si faltaran noticias, aquí sí arranca lo bueno, amigos. Néstor Humberto Martínez disfraza de renuncia heroica el escape con que logró salir indemne de su cuestionada fiscalía en medio de la melodramática indignación que le produjo la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich. Entiendo que la imagen de aquel hombre ciego en aparentes negocios turbios impresione. Parecía un árbitro de fútbol. Pero las pruebas aportadas hasta entonces, por lo menos hasta entonces, no aclaraban la fecha del delito. Y llegado el caso, basta con que la aclaren para que la justicia ordinaria actúe. Pero quien actuó fue el fiscal. Experto en disfrazar de principios sus finales, optó por indignarse, convocar una movilización ciudadana y atizar el caos para que el uribismo pueda promover una constituyente como solución a la crisis institucional creada por ellos mismos. Comprendo que convoque movilizaciones ciudadanas inspirado, me imagino, en las que el país organizaba para pedir su propia renuncia. Pero temo que no le convenga promover la premeditada constituyente uribista porque constará de 2 articulitos. Articulito número 1. El presidente será eterno y será Álvaro Uribe. Articulito número 2. Sustitúyase la rama judicial por una única corte que borre los procesos del presidente eterno. Y de ser así, el doctor Néstor Humberto no llegaría al solio de Bolívar. O sí, pero a lo sumo al de Gustavo, no al de Simón. Y no al solio, sino al folio. ¿Quién los entiende? Convocan marchas contra los fallos. Hablan de convocar constituyentes. ¿No era ese precisamente el miedo que propagaban contra Gustavo Petro? ¿En qué momento el uribismo se volvió petrista? ¿Están haciendo el uribismo humano, el castrouribismo? ¿Qué sigue? ¿Que Néstor Humberto se autoproclame 6º mejor fiscal del mundo y denuncie megáfono en mano que todo es un complot de las mafias del cianuro? No resultará sencillo superar el vacío que nos deja su gestión fabulosa. Aquella foto playera en que se doraba la panza mientras medio país pedía su renuncia. La impertinente llamada a su celular de Ernesto Yamjure en plena entrevista televisiva. La frase célebre que legó a los libros de historia con que respondía a las denuncias de Odebrecht. ¿Se acuerdan de esa frase célebre? Está ya en los libros de historia. Se la repito, era jijiji. Y se le aplaude el ingenio de renunciar ofendido antes de salir a cachuchazos, precisamente, como un patriota, al decir del embajador gringo,
tan patriota como según él era el presidente eterno. Ahora podrá aspirar a calzarse el sombrero aguadeño de Uribe para competir contra la cachucha de Char y la boina de Petro. Su fórmula podría ser una coima, marica. Jijiji, esa es una buena fórmula vicepresidencial. Que se nombre a una coima, marica. Un siglo en Alaska. Luego de la renuncia del fiscal, el gobierno anunció primero que había ministra de Justicia, eso es una gran noticia, yo no lo sabía. Y segundo, que la iban a reemplazar por Margarita Cabello Blanco, a quien siempre he llamado Margarita Cano, para simplificar. Ahora será Cana, si se ocupa del IMPEC. Si cierra las cortes, además, las cortes serán de ella. Serán cortes de cabello. Ahora Duque debe enviar la terna para elegir nuevo fiscal. A juzgar por su independencia, la conformarán los 3 huevitos de Uribe. Una lástima. Yo habría propuesto a Noé, Matusalén y Roberto Gerlain. Sería un mensaje cargado de futuro. Y se podría anunciar esa noticia en la portada del elenco. Queridos amigos, esa fue mi columna del día de hoy, espero que les haya gustado. Millones de gracias por haberla seguido, fuimos más de 1500 personas en esta sala de chat, una maravilla, les agradezco mucho la presencia. Ojalá les haya gustado entonces Malo como el fiscal, ojalá chismoseen en Twitter con el numeral Malo como el fiscal todas las ocurrencias y aportes que la gente ha dejado. Toda mi solidaridad para Mayerly, absolutamente toda. Un abrazo muy grande para ella, un abrazo muy grande para todos los líderes sociales de Colombia, un abrazo muy grande para Ricardo Esquivia, es un absoluto honor ser vecino de él en esta edición de semana. Mirarán el video que envió mientras grababa su columna en mi página de Facebook y en este minutico que me queda quisiera invitarlos a que asistan a mi puta obra que tendrá 2 funciones especiales este martes y este miércoles en el Teatro Nacional La Castellana de Bogotá. Quedan pocas boletas, por favor, anímense a ir, porque la obra no solamente tiene un formato que permite que se esté actualizando permanentemente y ahora podré ocuparme de las noticias recientes del gobierno de Iván Duque, es decir, mi puta obra con énfasis en Iván Duque, sino que además logré convencer al caricaturista Matador para que sea el invitado especial de las 2 funciones y suba y durante unos 10 o 15 minutos se anime a tratar de explicar la política colombiana a través de sus dibujos. De modo que le tendré un reto a Matador que consistirá en inspirarlo con personajes y él tendrá que dibujarlos en tiempo real. Ojalá se animen, ojalá vayan, allá los espero. Y mientras eso sucede, sigan muy pendientes de Un Líder en Mi Lugar. Compartan el reggaetón de Un Líder en Mi Lugar que está en el canal de Hola Soy Dani. Recuerden que todas esas visualizaciones producen un dinero y todo ese dinero será para los líderes. Y quédense entonces ahora en sintonía, que ya llega doña Vicky Dávila para continuar con esta transmisión. Un abrazo muy pero muy grande a todos, millones de gracias por su paciencia, millones de gracias por seguir estas lecturas y nos vemos exactamente en 8 días. Un abrazo.